Hola, jóvenes de noveno grado, sean bienvenidos a la clase de matemática. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a continuar con la unidad de polígonos regulares, unidad 6 de su libro de texto de matemáticas para noveno grado. Tenemos ahora los siguientes objetivos. El primero dice indicar que el centro de un polígono regular equidista de sus vértices. El número 2, definir y trazar un círculo inscrito a un polígono regular. Y el número 3, definir el área de un polígono regular en relación a su perímetro y su apotema. Entonces, definir el área de un polígono regular en relación a su perímetro y a su apotema. Tenemos el ejemplo 1.6. Utilizando regla y compás, se construye un triángulo equilátero de 5 centímetros de lado y encuentra su centro trazando las mediatrices de sus lados. Entonces, la solución primero es construir el triángulo equilátero de 5 centímetros. Tenemos ahí, ya habíamos visto allá cuando hicimos el de 4 centímetros en un ejemplo anterior. Entonces tenemos ahí la construcción. Ya saben que la punta del compás, primero trazar el segmento. Trazar el segmento de 5 centímetros, luego tomar el compás, abrirlo al grande del segmento y hacer los trazos. Hacer los trazos de arco ahí para ver dónde se juntan esos arcos y marcar el punto, y ya sabemos que trazamos los segmentos con la regla y tenemos el triángulo. Siguiente paso, nombrar los vértices A, B y C. Entonces, y ubicar el centro trazando las mediatrices de sus lados y nombrar los puntos medios de los lados como D, E y F, y el centro llamarlo O. Es decir, tomamos los vértices como ABC, los nombramos, trazamos las mediatrices y los centros de cada, es decir, en donde se junta el lado con la mediatriz, lo llamamos D, E y F, a esos 3 puntos. Y al centro, ahí donde se juntan las mediatrices, pues lo llamamos O. Lo llamamos O. Luego, tomando como referencia la construcción anterior, dice, utilice el compás para comparar la longitud de los segmentos OE, OF y OD. OE, OF y OD. Entonces, tomando el compás, ponemos el centro la punta del compás ahí en el punto del centro del polígono, y lo abrimos el compás hasta ahí y luego lo giramos y lo llevamos allá y lo llevamos allá para comprobar, para comparar esas longitudes del centro del polígono hasta donde pega la mediatriz, es decir, más bien el centro del segmento de cada lado, ¿va? Entonces, hacemos eso y nos vamos a dar cuenta que a los segmentos OE, OF y OD se les llama apotemas. Se les llama apotemas. Al segmento OE, OF y OD se les llama apotemas y se simboliza con A. Las apotemas son congruentes. La apotema es el segmento cuyos extremos son el centro del polígono regular y el punto medio de cualquiera de sus lados. Vamos a regresar acá a la imagen para que veamos. Miren, los apotemas son la distancia o el segmento que va desde el centro del polígono hasta el centro de cualquiera de sus lados. En este caso, el lado BC, su punto medio, es decir, el centro de ese segmento es el punto medio, es ahí, y la distancia que está desde ese punto hasta acá
Eso es el apotema. El segmento AC, su punto medio es ahí, entonces el segmento que va desde el centro del polígono hasta el centro de ese lado también es apotema, y en el segmento AB, el centro del segmento es el punto D ahí, entonces, y la distancia de ahí, o el segmento que va de ese punto hasta el centro, también es un apotema. Entonces, eso es lo que nos definía ahí, lo que es el apotema. En ese caso, el triángulo entonces tiene tres apotemas, es decir, por cada lado va un apotema, pero podemos decir que como sus apotemas son iguales, son congruentes, entonces decimos que tiene un apotema, aunque para cada lado tiene un apotema. Entonces decimos que tiene un apotema, porque el apotema mide igual, es congruente, por lo tanto, en algún momento que en algún problema a resolver necesitemos del apotema, entonces ya sabemos que es una única medida. Bien, la apotema dice el segmento cuyos extremos son el centro del polígono regular y el punto medio de cualquiera de sus lados. Ya lo explicamos ahí. La apotema dice es perpendicular al lado del polígono regular. Entonces el apotema hace un ángulo de 90 grados, puesto que el punto medio se sacó por las mediatrices, y ya sabemos que la mediatriz es el segmento que pasa por el punto medio de un segmento y que es perpendicular, es decir, que forma ángulo de 90 grados. Tenemos ahora el ejemplo 1.7. En el triángulo de ese construido, en el ejemplo 1.6, dibuje un círculo cuyo radio sea igual a la longitud del segmento OE, tomando el punto O como centro. Entonces, el punto OE. Entonces, en otras palabras, cuyo radio sea el apotema del triángulo. Miren, entonces al trazar el círculo, entonces ese círculo va a pasar por los puntos F y por el punto D. Y a eso le vamos a llamar entonces que ese círculo queda inscrito en el triángulo. Queda inscrito en el triángulo. Es decir que en este caso, un círculo inscrito en el triángulo, su radio es igual al apotema. Es igual al apotema. Círculo inscrito, dice aquí, ¿ve? Es el círculo en el interior de un polígono regular cuyo radio es la apotema del polígono y su centro es el centro del polígono regular. Acuérdense que ahí habíamos dicho que era el centro, este es el apotema, y como abrimos el compás, la punta ahí, lo abrimos hasta ahí, entonces y hicimos el círculo, entonces eso genera un círculo inscrito en el polígono regular, en este caso inscrito en el triángulo. Entonces, y un círculo inscrito en un polígono regular, su radio es igual al apotema del polígono regular y el centro es el centro del polígono regular. Continuamos, tenemos ahora el ejemplo 1.8. Encuentre el área de un hexágono regular cuyo lado mide 4 centímetros y la apotema mide 2 raíz de 3 centímetros, es decir, 2 veces la raíz cuadrada de 3 centímetros. Y deduzca la fórmula para encontrar el área de cualquier polígono regular. Entonces nos está pidiendo que encontremos el área de un hexágono regular. Un hexágono, ya saben ustedes que es un polígono, como es regular, es un polígono regular que tiene 6 lados y cada lado mide 4 centímetros y su apotema 2 raíz cuadrada de 3. Solución. Observe que el hexágono regular se divide en 6 triángulos congruentes. ¿Va? Al trazar las diagonales ahí, se divide en 6 triángulos congruentes, por lo tanto tienen la misma área. Entonces, tienen la misma área. El área A de cada triángulo, cuya base mide 4 centímetros y la altura mide 2 raíz de 3, porque la altura es el apotema,
La altura para esos triángulos es el apotema, entonces su altura mide 2 raíz de 3. Entonces esto va a ser como el área de un triángulo es un medio de la base por la altura o base por altura dividido entre 2. Entonces un medio por la base por la altura. Entonces un medio por el lado del hexágono que es la base, ¿ve? El lado del hexágono que es la base por el apotema que es la altura. Miren, estamos, solo estamos cambiando ahí de acuerdo a la base es esta, ¿ve? De ese triángulo en ese caso. La base es el lado del polígono. En este caso es un hexágono, el lado del hexágono. Por el apotema es la altura, o sea, la altura del triángulo es el apotema ahí en el polígono. Entonces, el lado del hexágono por el apotema. Entonces, un medio, el lado del hexágono mide 4 centímetros. El apotema mide 2 raíz de 3. Entonces, un medio por 4 por 2, entonces va a ser un medio por 4 es 2 y 2 por 2, 4. 4 raíz de 3. 4 raíz de 3. El área de cada triángulo es de 4 raíz de 3 centímetros cuadrados. Y como el hexágono está dividido en 6 triángulos congruentes, se va a tener entonces que esto que es el área de un triángulo, de uno de los triángulos de ese que están ahí en ese hexágono, entonces este es el área de uno de los triángulos y son 6 triángulos, entonces hay que multiplicar por 6. De manera que el área del hexágono regular va a ser 6 veces el área del triángulo, 6 veces el área de cada del triángulo. Entonces, 6 por 4 raíz de 3, 6 por 4, 24 raíz de 3. El área va a ser 24 raíz de 3 centímetros cuadrados. Respuesta, 24 raíz de 3 centímetros cuadrados. Raíz cuadrada de 3 centímetros cuadrados. Un polígono regular, dice, de n lados se puede dividir en n triángulos congruentes. Un polígono regular de n lados se puede dividir en n triángulos congruentes. Miren que por esa razón entonces el área de un polígono regular que tiene n lados va a estar dada por área igual a n veces el área del triángulo congruente. Y como n, el triángulo es un medio del lado del polígono por el apotema, ¿ves? Entonces, n por un medio por el lado del polígono por el apotema. Y eso va a ser entonces n por lado, donde al lado del polígono le vamos a llamar lado, n por lado por apotema, dividido entre 2, donde L es la longitud del lado del polígono y A es la longitud del apotema del polígono. N, L, A. Entonces, N es el número de triángulos que tiene el polígono o el número de lados, porque en este caso, acuérdense que dijimos ahí anteriormente que el polígono se puede dividir en n triángulos si tiene n lados. Entonces, n triángulos congruentes. Entonces, L es la longitud del lado del polígono y A es la longitud del apotema del polígono. Tenemos entonces ahí el ejercicio 1.5. En la fórmula dice del área, veamos acá primero, en la fórmula del área, note que NL es el perímetro del polígono regular. Por lo tanto, el área se puede expresar también como área de un polígono regular va a ser igual a N por L por apotema, ¿va? Entre 2. Entonces, el perímetro por el apotema entre 2. También se acostumbra a usar esa fórmula. Ahora bien, encuentre el área de un hexágono regular cuyo lado mide 2 centímetros y el apotema mide raíz cuadrada de 3. Si eso ve en la figura de la derecha, encuentre el área del triángulo BOC y el área del triángulo ABC. BOC sería acá, BOC, todo lo que está aquí en rojo, y de ABC de todo el triángulo, el área de todo el triángulo. Bueno, ustedes ahí tendrán que aprender a identificar
cuál es la altura en la figura de la derecha, ¿verdad? Encuentre, ustedes van a encontrar ahí, y encuentre el área de un pentágono regular. Este es otro ejercicio cuyo lado mide 4 centímetros y la apotema mide 2.8 centímetros. Ustedes van a poder identificar ahí en la figura los datos que necesitan para tener la información, en este caso, para resolver el inciso B, el ejercicio del inciso B. Bueno, lo dejamos hasta ahí y continuaremos con más en una próxima grabación.